15 a 30 horas, venga a conocer el restaurante al aire libre. Se enciende la parrilla para deleitarlo como siempre con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación, tortas y postres de la pastelería. Valor 31.900 pesos por persona, IVA incluido, con refill de bebidas gaseosas sin límite. Reservas e informaciones al teléfono 222-335.000, sheratonsantiago.com. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Bueno, tenemos el panel, pero solamente llegó Jorge Barrera. Jorge Barrera, ¿cómo estás tú? Militante de la UDI, ¿cómo estás? Estaban también, iban a estar Valentina Olivares de Frente Amplio y Viviana Yacamán, que es de la Fundación Chile 21. Las señoritas están atrasadas. Y alguien me dice, siempre reclamas que a las mujeres cuando llegan atrasadas y nunca al hombre, por favor. Es decir, a Pancho Vidal en los días viernes le hago bullying por su atraso. Es algo propio del chileno en todas partes del mundo. Sí, yo aprendí una cosa hace mucho tiempo, me enseñaron que se llama un concepto que se llama la noción del tiempo desplazado. Y que básicamente significa que todas las personas tenemos una sensación de el tiempo al que debemos llegar a determinadas actividades. Y que esa cosa es como una huella digital. Es por eso que hay gente que se atrasa permanentemente, aunque sea poquito, pero siempre está atrasada. Y otra gente que se adelanta permanentemente y otra gente que trata de llegar a la hora, pero conoce perfectamente el tiempo que se va a demorar. Exactamente. Y tiene esta noción del tiempo desplazado, forma parte de su característica. Es una persona que puede saber que en media hora más tiene un almuerzo, pero que se va a tomar 10 minutos para terminar de ver, no sé, una película que está viendo, sabiendo que va a llegar atrasado, porque está dentro de las cosas que su característica o su carácter tolera. Ahora, esto es tan cultural que yo me acuerdo el año 2010 tuve una pasantía en Estados Unidos, que era de trabajo, y me acuerdo que yo una vez llegué atrasado, debe haber sido como el segundo día, tercer día, y me dijeron que si llegaba atrasado de nuevo, mejor no llegara, que me devolviera para Chile, que no tenía sentido. Es más fácil decir estoy enfermo sin una licencia médica, porque como nadie va al médico en Estados Unidos, es como... No, más te creen. Es mejor más te creerte, es buena fe, que llegar atrasado. Es algo muy sí, claro. Y esa es la otra cosa. Hay gente que son muy puntuales, hay gente que son muy rígidamente puntuales, y eso, sobre todo los latinos, pero particularmente los chilenos, somos muy de desplazamientos de tiempo. De repente te encontrás con un gallo que llega media hora antes y tú dices, qué lata, tengo que atender a este gallo todo este rato cuando están listas las cosas. O que te puede llegar una hora después. Es como, de ahí viene este concepto extraordinario cuando te das cuenta tú que tu hijo es genuinamente chileno. O tu hija. Pero yo lo tuve, esto me pasó a mí. Yo me di cuenta que mi hijo era idiosincráticamente chileno cuando estaba jugando afuera en el jardín. Debe haber tenido, no sé, 3 años, ponte. Mi mujer le dice, Baltasar, ven a almorzar. Y Baltasar mira a su madre y le dice, al tiro mamá, y sigue jugando. O sea, cuando alguien te usa una palabra como al tiro, que teóricamente te dice, ya, estoy de al inmediato, tiro, de inmediato, ya, y sigue jugando, ese gallo es idiosincráticamente nacional. Pero eso es culpa también de las mamás chilenas. Las mamás chilenas generalmente dicen, está listo el almuerzo, y el almuerzo nunca está listo. Falta poner la mesa, falta una serie de cosas. Te van a hacer bullying por eso de que las mamás chilenas, la persona que sirve la comida te dice. No. No, pero es verdad. Y por lo tanto, vamos a tener que esperar porque Viviana y Valentina Olivares ya van a llegar. Jorge, a ver, ¿por qué no nos cuentas un poquitito algunas cosas
¿Cómo está la instalación de la segunda camada de nombramientos? ¿Se ha sabido, han logrado que no se filtren muchas cosas? Yo creo que tal como se logró que no se filtrara la primera camada, que fue hasta, yo creo que último minuto, en la misma mañana, el mismo día que hubo filtraciones de los nombramientos. Ahora es difícil porque yo creo que ese WhatsApp... Mi apreciación es que los partidos están esperando tener influencia principalmente en ciertos nombramientos clave, más que en todas las subsecretarías. Entonces, están apuntando a lo que está pasando en Interior, están apuntando a lo que está pasando en Subdere, que tiene que ver mucho con el financiamiento de las municipalidades, están pensando qué va a pasar en obras públicas, qué va a pasar en vivienda, qué va a pasar en desarrollo social. Esa clase ahora que se reactivó el ministerio. Claro, ahora recordemos, por ejemplo, respecto de las intendencias, yo creo que eso sí va a ser un misterio. Va a depender mucho de la jugada política electoral que quiera hacer el presidente Piñera. Y explico por qué. La elección de intendentes o gobernadores regionales, como se va a llamar, va a ser el año 2020, junto con la municipal. El compadre que pierda esa elección, lo más probable es que le va a competir al senador en ejercicio o al diputado en ejercicio. Es un dato. Lo otro es que tienen que renunciar un año antes. Por obligación legal se estableció ahora una norma que genera obviamente más competencia, que impide que se utilicen los cargos como trampolín inmediatamente. Hizo su ingreso. Inmediatamente continúa la elección. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque si nombra el presidente Piñera personas que no sean de los partidos incumbentes a nivel regional, tiene muchas posibilidades de que el resto de los partidos lo apoye para que efectivamente gane la gobernación regional. Me explico. Hay senadores y diputados de RN en una zona en particular, o Evópolis, por ejemplo, en la Araucanía. Vamos a Concepción. Hay una zona que es eminentemente de la UDI, que es la región del Biobío. Obviamente, las personas, los cargos de elección popular, los alcaldes, los diputados y los senadores van a querer que si nombran a alguien de RN, ese de RN gane. Porque si pierde, lo más probable es que va a ser competencia en la próxima senatorial. Sí, pero a ver, por la misma lógica, si es que pierde, el argumento es perdió por algo. Perdió porque no le dio para ser intendente y en una de esas es mal candidato para... En una lógica uninominal. Es que esa es la diferencia. Estamos hablando de una elección regional en una lógica uninominal y de segunda vuelta, que es muy distinto hasta la elección de alcalde. Porque con la elección de alcalde yo puedo ganar con el 34%. Con una elección de gobernador regional yo requiero al menos el 40%, porque es una mayoría calificada. Sí. Entonces eso significa que es una persona que tiene un caudal de votos muy importante. Muy importante. Es una competencia directa. Sí, yo estaba pensando más bien que se da el otro inverso, que es que alguien que gane con una alta votación como intendente y 4 años después mire con el ojo al senador. Pero eso está bien. Lo que pasa es que va a tener que renunciar antes, claro, al cargo, porque no le alcanzan los tiempos como para tener un año antes para poder ser candidato a senador o ser candidato a diputado. ¿Por qué razón? Porque el cambio de mando de gobernadores regionales va a ser el 6 de enero. Entonces, el gobernador regional va a tener que renunciar en octubre. Va a tener que renunciar a su cargo antes de la elección del nuevo gobernador regional. No va a ser alguien que va a ir de gobernador regional y, por ejemplo, va a ir a elección y va a perder. No alcanza. ¿De qué año estáis diciendo tú cuando tenga que renunciar? Supongamos, gobernador regional 2020. Para la elección del 2022 no se va a poder presentar a la elección. No le alcanza el plazo. Claro. Tiene que renunciar antes al cargo. ¿Me explico? Pero puede. O sea, tendría que ser algo muy raro. Tendría que ser: yo renuncio al cargo y voy a la reelección. Y asumo después... Es una cuestión impresentable políticamente para cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular. O sea, un golpe político... Pero dime una cosa. Yo participé en la tramitación del proyecto, por eso lo conoce bien. Perfecto estamos ya con un panel completo: Valentina Olivares, Viviana Yacaman y Jorge Barrera. Jorge, dime una cosa. ¿Cuándo se siente satisfecho un partido con la parte de la torta de cargos que le corresponde? ¿Cuándo dice, oye, es cuando tiene ministros relevantes en el ámbito político? ¿Es cuando tiene algún ministerio o algún cargo en particular o varios de ellos? ¿Es cuando, qué sé yo,
tiene muchos subsecretarios que son los tipos que gestionan prácticamente los ministerios. ¿Cuándo la UDI va a decir, mira, está bien? O sea, no sé si la UDI, porque depende al final del tamaño del partido. O sea, un partido como el PRI, por ejemplo, estaba, yo creo, absolutamente tranquilo con que no hayan nombrado en ningún ministerio. Principalmente porque no tiene representación parlamentaria. Y era casi lógico que lo más probable es que, conociendo al presidente Piñera, no iba a nombrar a ninguno de los dos. Además, porque habían perdido una elección directamente. Hay un solo caso en particular de alguien que perdió una elección senatorial, que fue Felipe Ward, que fue nombrado ministro. Hay una lógica antigua política de que, ya, mira, voy de candidato a diputado y si pierdo no importa, porque me van a nombrar o de ministro o de subsecretario. Eso como que se está terminando. Como que al final es un mal antecedente haber ido a competir solamente para perder, para poder ir y tener un cargo nominal. Ahora, depende del porte del partido. Entonces, siendo el porte del partido, va a influir número, obviamente, número importante. RN lo más probable es que va a querer tener la mayor cantidad de subsecretaría por sobre la UDI, porque tiene más diputados, independiente que la UDI tenga más senadores. Influencia e incidencia, no es lo mismo tener subsecretario y lo voy a decir con todas sus letras, de bienes nacionales, que tener al subsecretario del Interior. La incidencia es totalmente distinta. O en el mismo Interior, no es lo mismo tener subdere que prevención del delito. Con la importancia que uno puede abarcarle a una subsecretaría que este gobierno no existió. Eso tomando en cuenta que hay ciertos cargos que no pueden atribuirse como parte de del reparto equilibrado de coaliciones, como por ejemplo el del ministro del Interior, que ya la propia Jacqueline von Rieselbergh dijo que Chadwick no era de la UDI, sino que era piñerista. Por eso debe ser pariente. Sinceramiento. Es que hay un tema ahí, es súper difícil. A ver, la UDI no podría reconocer la calidad de militante de Andrés Chadwick, pero obviamente hay un juego ahí para terminar el conteo de ver si me dan uno más o me dan uno menos. Lógico. Créeme que todo lo entendimos. Ahora hay que decir también que Macri acaba de promulgar esa ley que por la cual va a tener que despedir, se van a tener que ir los familiares de todos los funcionarios del Estado que trabajan en la administración del Estado. Pero yo tenemos al primo del presidente nombrado como ministro. Es interesante, ¿no? Interesante, son dos países que avanzan en paralelo y que tienen dos miradas sobre ese mismo tema que no dejan de ser interesantes. O sea, pero antes de seguir, déjame decir algo. El caso del nepotismo en este gobierno ha sido yo no creo que vaya, yo no creo que sea. Me acuerdo del candidato José Antonio Perdona, Castro, pero no creo que sea ideológico el tema. Yo creo que es como países, que es lo que estamos haciendo. O sea, si como país hemos avanzado en un número muy importante de leyes pro transparencia en este gobierno, que no son, digamos, yo diría que hubo un consenso nacional a partir de escándalos y tal, que era necesario hacer esos avances. Yo creo que eso es muy positivo, es muy significativo. Me parece que es una victoria del país. No estoy tratando de apuntar con el dedo. Lo que estoy diciendo es que ese es un cachito de todo este paquete de reformas que no tomamos, efectivamente, y que es interesante que Macri lo haya hecho, porque tampoco es tan normal. Convengamos que el zafe que tiene el presidente Piñera para eso es decir que me parece muy interesante lo que está haciendo Mauricio Macri en Argentina y este país se llama Chile y vamos a hacer las cosas que se hacen en Chile. Qué lástima. No sé si es tan lástima, Viviana, para serte franco. ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión que personas que son políticos profesionales, que no son personas que se pusieron ahí de allegado, no es la hija que está en el segundo piso, aunque esté ad honorem, pero está en una situación de información privilegiada extraordinaria del presidente de la República, no es eso. No es el hijo puesto a cargo de las labores de primer damo, no es eso, no. En este caso, cuando estamos hablando de Chadwick, estamos hablando de una persona que tiene una trayectoria política incluso más amplia que la del propio presidente y que tiene méritos propios de por qué va a llegar ahí como nominación. Acuérdate tú que la diferencia entre un ministro y un parlamentario, que es a mi modo de ver una diferencia cualitativa a favor del parlamentario, es que el parlamentario lo escoge la gente. Claro. Y al ministro lo nominan. Y lo nominan por cualquier razón que se le ocurra a quien lo nominó. Puede ser, por ejemplo, como ha pasado en otras ocasiones, la presidenta Bachelet lo hace frecuentemente, nomina porque tiene una relación de confianza con esa persona. No quiere
tener, qué sé yo, cuchillazo por los pasillos de la Moneda, como le pasó cuando nombró a Burgos. Después de Burgos, ¿qué hace? Llama a su amigo, el Peta Fernández, que podrán estar ausente, pero... Vamos a hablar de Peta Fernández. Que podrá estar ausente. Ahora hablemos de... Que podrá estar ausente, pero desde el punto de vista de su nombramiento, ella, después de tener a una persona que complotaba contra ella dentro de la Moneda, lo que le interesaba básicamente era generar una situación, una vuelta a la situación de confianza. Es lo que le pasó a Eduardo Frei. Cuando Eduardo Frei Ruiz Tagle llega al gobierno y cree que la forma de inhibir a los partidos, porque Eduardo Frei, digámoslo con todas sus letras también, al igual que la presidenta Bachelet, al igual que Piñera, le cargan los partidos. Le cargan estas relaciones con los partidos. Y Eduardo Frei, en su primer gobierno, dice, para que los partidos estén cancelados, a los operadores de los partidos los tengo en el gobierno y por lo tanto no me pueden joder. Entonces pone a Genaro Arregá, que era amigo de él, el único, ahí a Víctor Rebolledo en la vocería, pone a Germán Correa pero lo que tú partido. estás Para terminar, termino la historia, y resulta que a poco andar las cosas no funcionaban bien, el tipo se sentía incómodo, no conocía a estos personajes, a muchos de ellos, y después de la parada militar, despide a Germán Correa y trae a los amigos. Edmundo Pérez Lloma, el ministro del Interior, que había sido ministro del Interior de su papá, y coloca a Genaro Arregá y se parapeta. Por lo tanto, yo encuentro que es lógico en algunos casos, en términos de las nominaciones, que uno escoja a aquellas personas que considera que son de confianza. Eso yo no tengo ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el argumento que tú estás dando sostiene el mío, digamos. O sea, tú estás diciendo que es súper importante tener a gente de confianza para que no te den cuchillazos. Entonces, y no estoy hablando de Piñera ya, o sea, ahora creo que la discusión es más amplia que Chadwick Piñera, pero y si tú en esa lógica dices, yo voy a poner un familiar, lo que no es alguien de confianza que está capacitado para cumplir un rol y que además te va a ser leal. O sea, hablemos transversalmente, por ejemplo, el caso de los diputados. Da lo mismo. Que en regiones instalan a familiares en el gobierno regional. Además es alguien, eso es alguien que las lealtades pueden generar. Porque sabes que yo te escuchaba y me parecía súper interesante porque parte de una visión muy nacional, interna, de la confianza que le tenemos a las instituciones. Lo que tú dices subyace la idea de no importa que sea primo, pero no va a hacer nada malo, lo va a hacer bien porque es un tipo competente, capaz. O es el primo, es el hermano, es el tío, lo va a hacer bien. Porque hay una lógica que impera que el Estado de Derecho está sobre eso. Pero te lo voy a llevar a otro punto. Si yo leyera en el Diario de Ecuador que el presidente nombra a su yerno de ministro del Interior, tú, todos aquí diríamos, tío, pero oye... Sí, obvio. O sea, porque nosotros tenemos, con respecto al yerno, probablemente una ignorancia respecto de su trato político. Si es que que tuviera trayectoria política. O sea, huele... sí, sin duda. No suena del todo bien, ¿no? La ley, por ejemplo, la ley de alta dirección pública permite, incluso en caso de algo absolutamente meritocrático, permite una excepción que se llaman las famosas balas de plata. Son estos 12 cargos que puede nombrar el presidente de la República a dedo. Así, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer por concurso. Más de 12, entonces. Son 12 en realidad. Eso lo establece la ley sin concurso previo o sin concurso por alta dirección pública. Me refiero a los cargos de alta dirección que pueden nombrar. Si lo puede hacer de eso, obviamente, ante casos excepcionales con una persona con el talante y trayectoria política que tiene Andrés Chadwick, me parece que la discusión es distinta que lo que yo decía, por ejemplo, respecto a parlamentarios u otras personalidades del espectro político, o alcaldes, etcétera, para meterme a nivel transversal, no un tema de tendencia o partidos políticos, colocar gente ni siquiera de su confianza política, estamos hablando de su confianza personal, familiares, amigos, etcétera, instalándolo en las reparticiones del Estado, ya sea a nivel central o a nivel... Para eso está la embajada. Creo que los casos que se mencionan respecto al gabinete de Sebastián Piñera son excepcionales y no dan cuenta de lo que uno pudiera identificar como signos de una crisis institucional o qué sé yo.
El tema es que adquieren relevancia y son y tienen un peso simbólico más allá de la competencia que tenga para un cargo una persona como Chadwick, en un contexto donde hay una serie de elementos que concurren para que la gente sienta de que hoy día las instituciones se ocupan para pagar favores políticos dentro de los partidos, que hoy día las instituciones no funcionan en favor de la gente que debieran funcionar. Yo creo que lo que va de manera más aguda hemos vivido estas semanas tiene que ver con todo el sistema de justicia, pasando por el Ministerio del Interior, las policías, la Fiscalía, etcétera. Y en ese contexto puede ser de relevancia simbólica el que se establezcan mayores consideraciones al respecto. Ahora, creo que lo que compete... creo que es relevante, pero hay muchos otros conflictos de interés que son mucho más urgentes de legislar en esa materia, o por cómo se definen los cargos. A mí me parece más pertinente que hablar de si es primo o no es primo. En el caso del gabinete de Sebastián Piñera, me parece más grave el hecho de que existan actores que tengan un conflicto de interés creado con las mismas áreas que ellos tienen que supervisar desde esa cartera, ¿ya? Porque han servido a empresas privadas vinculadas al rubro, porque en el fondo la captación del ente regulador, como se llama, ciúticamente, en el fondo, como se ha llamado al conflicto de interés y la incapacidad que tiene el Estado y los personajes que lo ocupan para poder efectivamente intervenir, regular y poner límites a los actores del mercado que además se benefician de las políticas públicas. Creo que es una tarea de primer orden y en función de eso poder ir incorporando estos otros elementos que por supuesto que tienen relevancia y que claro, cuando tenemos un mapa donde estamos viendo y estamos analizando y comentamos en cada panel que podemos, y que hoy día sí que somos el país banana, claramente la discusión sobre el familiar tiene relevancia porque estamos en un contexto donde se desdibujan un poco los límites y la legitimidad... Yo no creo que sea tan relevante, no sé cómo llegamos a eso. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que en este caso en específico nadie duda de las competencias y la trayectoria de Chadwick. O sea, yo creo que es una cosa accidental el tema que sea primo. Pero lo digo más en términos generales. Me parece más grave lo que pasa con Pla, por ejemplo, que es una persona que no tiene competencias para el cargo, no tiene trayectoria, no tiene... ¿Por qué no tiene competencias para el cargo? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? Porque no tiene estudios, no ha cumplido funciones públicas o vinculadas a la materia particularmente. ¿Cuáles son las características que tiene Claudia Pascual, por ejemplo, para el cargo? Y aparte de pensar ninguna... parecido a como piensas o sea, a ver, yo creo, primero no soy una defensora de Claudia Pascual ni en la nueva mayoría, claro, pero tiene que ver con trayectoria en el cargo, o sea, la trayectoria en el cargo, o sea, la trayectoria en áreas vinculadas al tema. Yo creo que eso no existe. Pero eso tú puedes... A ver, si es que empezamos a funcionar de que las personas tienen que haber pasado por los cargos como estos, no vaya a tener renovación nunca jamás en la vida. Una de las cosas básicas. No es un problema que haya ocupado el cargo antes, Fernando, tiene que ver con competencia y cualificación básica. Pero es un cargo político. Los ministros son cargos políticos. ¿Tú defines las competencias de ella? Son cargos políticos, no son cargos técnicos. Me parece absolutamente pasado la raya, porque al final ella, de hecho, es una de las fundadoras de un programa que tiene la UDI que se llama Mujeres en la Cancha. Tuvo mucho tiempo ligada a ese programa. Tienen una mirada ideológica distinta, obviamente, a lo que tiene el Frente Amplio, a lo que puede tener la Concertación y la nueva mayoría. Pero esa agenda es la agenda del gobierno que está saliendo. Desde el 11 de marzo de 2018 asume un nuevo gobierno con una mirada ideológica distinta. Totalmente distinta. Eso se ganó en las urnas y cualquier persona que tenga algún problema tiene 4 años más para poder armarse. O sea, si de competencias hablamos, y te lo digo con honestidad porque los conozco a muchos de ellos y he hablado de ellos mucho, pero si de competencias hablamos para haber llegado a ser ministro o subsecretario del Interior, te quedas en gobiernos para atrás con, qué sé yo, el 30% de las personas. Por supuesto, podemos extender la discusión. Y eso no, es que yo no creo que sea problemático tampoco. Yo creo que los ministros son y ministras son cargos políticos, no tienen que tener necesariamente ¿Qué competencia tenía Michelle Bachelet para llegar a ser ministra de Salud? O para llegar ministra de Defensa. O sea, había estudiado pero la ministra de Deporte recién nombrada, tengo entendido que no tiene demasiada experiencia en deporte. Los ministros de Obras Públicas no son necesariamente ingenieros técnicos que hayan trabajado, pero es que no es el tema. Ellos son administradores de una cartera política donde representan al presidente de la República para llevar a cabo de la reforma y su programa de gobierno.
Obviamente Creo se que la rodean conducción de equipos técnicos, Claro, etcétera. por supuesto. Es como que todos, por ejemplo, todos los ministros, como tramitan proyectos de ley, todos tengan que ser abogados. Eso No, obviamente eso no es real, eso no es una podría ser así. exigencia real. Podríamos No. decir, sabes, cualquier persona que sea ministro, no sé, de educación tiene que ser profesor. la lógica del Chino Río, que cuando descalificó A los periodistas. a Beatriz Sánchez por ser periodista. ¿Qué competencia tiene la Beatriz Sánchez para ser candidata presidencial? No tiene que ver con la profesión. A ver, dime tú, Con ¿qué la competencia experiencia, tiene po. para ser presidente de la República la Beatriz Sánchez? Si tú lo quieres seguir. Hablaste de preparación. Sí, por si tú, ejemplo. exacto, de preparación, Claro, de cosas. Si tú la quieres seguir ítem por ítem, yo te digo, teóricamente, probablemente había gente mucho más preparada. Porque no tiene experiencia en la administración del Estado. Claro, exactamente, Claro, no ha tenido claro. ni una, cero, Claro. en la administración del Estado ni en política pública. Y sin embargo, ustedes presentaron como candidata a una persona Adelante. porque tenía una cantidad de cualidades totalmente enormes que tenían, que abarcaban con consumo los vacíos que tenía su currículum específico en materia de administración del Estado, que no tenía ni uno. Alejandro Guillé, que tenía ni uno. Entonces, sin embargo, tú tienes un montón de otras personas que han tenido grandes logros en materia de participar de cargos del Estado y que no tenían, más aún, yo soy súper receloso, para serte franco, que yo quizás estoy hablando de una Estoy de tara que yo acuerdo. tengo. Profesional. Claro, no tiene que ver con los periodistas. Yo soy súper receloso de las personas que tiran los currículums y los diplomas arriba de la mesa para decirte, mira, yo soy la raja. La cantidad de personas, yo hago clase en la universidad hace pila de años, y la cantidad de gallos que yo veo que salen y que son unos pelmazos. Mira, O sea, me aterraría que muchos de ellos con todos sus títulos llegaran a cargo eventualmente de Queremos saber de nombres, gestión Fernando. pública. No, sí, No, son, es broma. y personas que te genera, te sacan un doctorado y te miran para abajo porque creen de que tú eres inferior. Esa es la lógica que yo creo que se equivocó el gobierno anterior de trabajar esta idea de los excelentes, como las personas que estaban en los cargos ministeriales. Por favor, la mitad de ellos fueron imputados. Entonces me parece ridículo, y tenían todos los diplomas y todos los currículos. Entonces, Mira, yo estoy de acuerdo con eso, Fernando. De hecho, yo soy psicóloga dedicada a la política. La mayoría de las veces me confunden con socióloga, con una serie de elementos, y podemos hablar de esa experiencia y de lo poco, incluso lo poco que puede llegar a pesar en términos políticos, la expertise técnica. ¿Ya? Y cuando me refería a competencias para el cargo, no me refería a competencias técnicas o una formación especializada en el área, pero yo creo que tenemos el derecho a poder plantear ciertas críticas sobre la pertinencia de determinadas funciones y no sospechar de que es solamente una crítica desde una bandera ideológica contraria. Ya, yo creo que podemos al menos sembrar el manto de la duda y esperar. A lo mejor los hechos nos demuestran que dentro de su cartera y en su perspectiva termina siendo una ministra competente, pero no nos escandalicemos por la posibilidad de poner en duda No. o de Yo creo que no es poder legítimo. establecer- Yo creo que no es legítimo poner en duda, porque no hay antecedentes. O sea, si el argumento es la experiencia, y ojo que la Isabel Pla no es alguien parecía en cercana a política, mí, y es una persona que piensa muy diferente a mí y al sector político donde yo estoy. Pero creo que esta es una discusión que supera, digamos, la cosa ideológica. El poner uno puede decir, a mí no me gusta. Uno puede decir... o yo no creo que lo vaya a hacer bien. Yo no creo que lo vaya a Pero hacer. sembrar un manto de duda, tal cual como tú lo dijiste, parafraseándote, porque no tiene experiencia técnica o porque no tiene experiencia en Política, esa ¿no? área. O sea, política yo creo que tiene política bastante, tiene, ¿ah? no ligada a la agenda que- No en la primera línea, pero... yo creo que no es enteramente legítimo. Creo que la crítica puede ser, yo tengo diferencias ideológicas con ella. Y yo voy a estar con las antenas paradas porque me Estado interesa que el país avance en tal dirección y evidentemente no, pero lo Vamos. otro... Hacer un pequeño alto y volvemos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. ¿Quieres escuchar buena música, entrevistas entretenidas y estar siempre enterado de los mejores panoramas? Bueno, entonces te invito a que me acompañes todos los días a las 9 de la noche en Viva Chile, un programa para que te enteres sobre todo lo que está pasando en esta larga y angosta faja de tierra regalona.
Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Restaurante El Bohío del Hotel Sheraton los recibe este 2018 de lunes a domingo de 12:30 a 15:30 horas. Venga a conocer el restaurante al aire libre. Se encienden las parrillas para deleitarlo como siempre con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas junto a un exquisito buffet compuesto por ceviche, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación, tortas y postre de la pastelería. Valor 31.900 pesos por persona, IVA incluido, con refill de bebidas gaseosas sin límite. Reservas e informaciones al teléfono 222-335.000, sheratonsantiago.com. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el mejor sector de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta además con talleres de terapia, transformándose en una alternativa real de residencia con marcado énfasis en promover la sensación de bienestar y buena salud de sus residentes. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. Combinación clave. Estamos con Viviana Yacaman, con Valentina Olivares y con Jorge Barrera en el panel de los días miércoles. Normalmente antes se decía así, lo voy a plantear en la historia. Normalmente se decía que todo gobierno tenía un periodo que se le denominaba luna de miel. Eso terminó en Chile, yo te diría, yo te diría que eso se acabó en Chile inmediatamente después del primer gobierno de Michelle Bachelet. En el primer gobierno de Michelle Bachelet prácticamente no tuvo luna de miel. Sebastián Piñera en el primer gobierno no tuvo nada de luna de miel. En ni hablar, en este gobierno no existe ese periodo donde a ti te dicen, a ver, veamos qué tal es la performance, veamos qué tanto se avanza. ¿No? Y Sebastián Piñera ahora no va a tener, pero ni un minuto de luna de miel, particularmente con este gabinete, como tú muy bien lo dijiste, Jorge, que ideológicamente representa una visión totalmente distinta de la oposición y por lo tanto la situación, como la dijo el propio presidente, fue ir, yo me imagino, dar la pelea cultural de visión de Estado sin complejos. Uh-huh. Y esto es muy interesante porque me recuerda a los sin complejos. ¿Quién dijo eso? A José María Aznar. José María Aznar es la persona que le devuelve a la derecha española la capacidad de sacar su proyecto abiertamente y no esconderse en que, mira, yo en realidad no apoyé a Franco, yo en realidad no... Y el tipo nos dice, oye, dejen de andar sintiéndose culpables por lo que hizo un caballero no sé cuánto tiempo atrás en la dictadura. La derecha tenemos oposición acá allá y tenemos que ser aliados de Estados Unidos y tenemos que mandar tropas a Afganistán y tenemos que... Y así terminó con una crema más o menos grande Aznar. Pero le sacó el complejo a la derecha española, que es lo mismo que me imagino va a intentar hacer Sebastián Piñera, y por lo tanto luna de miel no va a tener. Es interesante ver cómo creen ustedes que se va a dar ese primer infighting. Va a ser a través de
el partido, el Parlamento, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, va a estar dado a través de las movilizaciones en temas sectoriales, para los cuales se le quiere plantear a los ministros rápidamente que se definan, qué sé yo, en materias de pensiones o salud, en fin. ¿Cómo sienten ustedes que se va a dar ese encontronazo que se Quería mencionar dos cosas. Valentina. Una que es que creo que, y lo ponía en Twitter el otro día, creo que es importante solo mencionarlo más que entrar en el debate profundo. Yo creo que es bueno que se sincere como la batalla ideológica, pero yo creo que no podemos olvidar que esa batalla no tiene solamente un despliegue comunicacional y un despliegue en la selección de un gabinete. Esa batalla ideológica es muy fáctica también, y yo creo que lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la Operación Huracán y otros casos similares en los últimos tiempos, hablan de que esa batalla existe hace rato, sobre todo en la creación o en la insistencia de agendas que han sido relevantes para construir esa pugna política o ideológica. ¿Ya? El asunto es que en los últimos años han fracasado, no solamente por la impericia, por ejemplo, en el caso de la creación de pruebas, una serie de otras cosas, sino porque ha existido una fuerza por fuera, incluso con menos facticidad, que ha logrado instalar una agenda pública distinta. Estoy pensando sobre todo en el caso de la primera y la segunda vuelta, lo que pasó con los temas clásicos de la derecha, ¿ya? Con el tema por ejemplo, el tema de la seguridad y otros temas que son de relevancia, que han sido caballitos de batalla históricos, no aparecieron con fuerza porque la agenda estaba por otro lado, ¿ya? O se logró sacar del eje de la discusión ese tema, y cuestiones como la gratuidad, como la educación o como el tema de las AFP aparecieron como elementos que no fueron incorporados en la agenda ni por la nueva mayoría en un principio, ni por la centroderecha. Eso es un primer elemento. Y lo segundo tiene que ver con que yo lo veo más que como en un sinceramiento grandilocuente, ideológico. Yo creo que Sebastián Piñera es muy astuto porque deja el eje muy corrido para el otro lado, y cualquiera que quiera, y con eso también, cuando uno establece posiciones políticas, uno también establece interlocutores. Y creo que cuando tú estableces un gabinete tan claramente conservador, tan claramente defensor de una derecha chilena que de liberal tiene poco, que ya conocemos su historia, para qué vamos a entrar en detalle, en el fondo yo veo como una especie de guiño o una especie de esfuerzo por construir un escenario en que sea la voz concertacionista con la que se reconstituya para que él pueda dialogar. En el fondo, correr el centro político, volver a correr el centro político hacia donde estuvo en algún momento y desde el cual a la derecha le conviene, de alguna manera. Déjame plantearlo de otra manera. Yo creo que Sebastián Piñera lo que está haciendo es una cosa que, vamos a ver si le resulta, pero él está con este gabinete, está mandando una señal de que se va a trasladar a la derecha más, para dejarle el centro a otro que llegue ahí y Así podamos es. interlocutar. A dejarle espacio y no ocuparlo por la... Pero por más la- la democracia construir cristiana actores que... Exacto, que- básicamente para la democracia construir cristiana actores o sectores políticos. Y el radicales, desafío o- del Frente Amplio va a o estar PPD. justamente en mantener la capacidad de Ojo, crear ojo con- agenda política. Ojo con lo que va a pasar con el PPD. Yo creo que porque yo está creo que- definiendo su domicilio yo creo que político lo que pasa, todavía. la señal, por ejemplo, que da ayer o antes de ayer Felipe Arboe de lograr un acuerdo nacional en ciertas materias, principalmente en materia de conflicto de la Araucanía, etcétera, yo creo que es muy caracterizador de lo que está diciendo. Y yo creo que... Ahora ahí se tienen que dar igual acuerdo. Pero quiero hablar, aquí hay un tema, porque nombraste el cambio de eje. Yo aquí quiero reivindicar, creo que justamente en el paso de primera a segunda vuelta, lo que hizo José Antonio Kast. Y creo que es clave para esta descomplejización de la derecha, lo que hizo en contra de lo que él llamaba la dictadura de lo políticamente correcto. Políticamente correcto, que era definido obviamente por el sector gobernante y por esta izquierda post-2011, que estaba instalada en el Congreso con la bancada estudiantil, etc. Creo que ese factor, donde mucha gente, e incluso los medios de comunicación, tenían alta simpatía con alguien que decía las cosas sin arrugarse, sin despeinarse, con la mayor tranquilidad e incluso riéndose, y que generaba la simpatía de periodistas, de gente de fuera, que terminaba gente que ni siquiera creía en las convicciones que tenía José Antonio Kast, solamente por esto que llamó Cristóbal Belolio en algún momento todo el movimiento en contra de lo políticamente correcto, o la dictadura de lo políticamente correcto.
creo que le generó un espacio para poder dar ese salto a Sebastián Piñera. Y justamente en la segunda vuelta dejó corriendo solo a José Antonio Kast, que partió haciendo campaña casi como un jefe de campaña de una campaña casi paralela. La mayor contribución de José Antonio Kast, a mi modo de ver, la mayor, es que por primera vez, desde el retorno a la democracia, un candidato de la derecha no tiene que incluir simultáneamente dentro de su discurso mirada a la democracia, los derechos humanos, y no sabe cómo tiene que incluir a los presos de Punta Peuco, claro, y al pinochetismo. Claro. José Antonio Kast se hizo cargo de eso y por lo tanto liberó al presidente Piñera de poder tener que abordar esas materias, que lo hizo en la elección anterior y lo hizo cuando se presentó como candidato la vez anterior también. Y tiene que Ahora yo te voy a decir que yo creo que hubo un zigzagueo ahí. Me parece que Kast es un fenómeno aparte que no tiene relación con lo que está pasando o con el zigzagueo del que voy a hablar con Piñera. Porque efectivamente Kast fue el sin complejo, ¿no? Reivindicó una derecha que es políticamente incorrecta y que es minoritaria, pero que existe, y que fue bueno que todos supiéramos que existe en un 8% o 10%, dependiendo. Sin embargo, lo que yo veo es que Piñera en la primera vuelta, entre la primera y la segunda vuelta, tuvo que hacer un cambio de discurso que lo mostró tremendamente acomplejado. O sea, cuando él izquierdiza su discurso en el sentido de que se abra la reforma de pensiones, que habla de gratuidad en educación superior, que habla de temas que han sido postulados históricos de su adversario político, a mí me dice que estaba lleno de complejo. Cuando se descomplejizó es una vez que gana y ahora que nombra su gabinete, ahí se muestran las reales intenciones, digamos, o la real estrategia política, que yo creo que Fernando ahí tiene mucha razón, la real estrategia política que hay detrás, porque no tiene otra, porque tiene que sacar adelante proyectos de ley para los que no tiene mayoría, por lo tanto, tiene que hacer que hayan grupos y partidos que se vayan al centro, que además no lo genera él, lo genera la propia descomposición que es existente. Él huele muy bien que estos partidos, como tienen una resistencia enorme a estar, digamos, el ala derecha de la democracia cristiana lo repite sin cesar, que no quiere estar con el Partido Comunista, que van a ocupar, por lo tanto... Ni con el Frente Amplio, según el voto que trató de hacer pasar Guten Martínez. Así es. Que hoy día está en revisión respecto a la validez. Está todo en revisión, sí, de la validez del de la validez del voto político. Del voto porque había muy poca gente, eso, ¿no? Bueno, yo creo que además leyó que la gente, la polarización del electorado, que no votó los partidos que habían hecho la apuesta de Centro Ciudadanos, Amplitud, todo eso, o sea, no tuvieron. Por lo tanto, ahí hay una lectura muy astuta de la realidad política y que va a forzar efectivamente a sectores radicales y al PPD, y a la parte del PPD que es completamente pragmática, que hay bastante, a tener una política de alianzas bastante pragmática en el más o menos centro, lo cual históricamente, para no dar la lata voy a hacerlo corto, históricamente responde a la gran parte del siglo XX en Chile. Gran parte del siglo XX tuvo un partido radical en el centro político que era tremendamente pragmático, que hizo alianzas con los comunistas y después hizo alianza con la derecha porque era su función. La propia derecha era súper pragmática. La derecha de Jorge Alessandri tuvo ministro de todo. También. Para hablar hubo una época en que estas cosas se daban así. Ahora, 4 años después Jorge Alessandri pierde la elección. Exacto, y esa es la razón por la cual la derecha saca como conclusión de que no hay que estar nunca más aliado con ese tipo de gente. Pero hoy día el mundo es totalmente distinto. Hoy día tú tienes, llamémoslo así, y creo que así lo ve estratégicamente el presidente Piñera, puedo estar totalmente equivocado, pero dice, ok, yo voy a ir a la pelea cultural, que es la pelea es la pelea de fondo, para que estamos con cosas. Y lo tengo que hacer ahora por 2 razones. Una, porque tengo a la principal oposición destruida, dividida, fraccionada, no saben quiénes son y qué sé yo allá, y esto le puede dar un camino. Y segundo, tengo a un grupo emergente que trae ideas nuevas, que efectivamente va a la pelea cultural, que todavía no logra estar consolidado y por lo tanto me da tiempo, tengo tiempo todavía. Y en esa pelea estamos. Y por eso te pone gente que básicamente lo que dice es, bueno, puede ser de que no revierta las cosas y que no consigo
formas legales de revertirla, pero lo que sí puedo asegurar es que no se avanza un milímetro más en esa dirección. Ahora, tengo una pregunta, porque en esta misma mesa tú dijiste, y yo estuve de acuerdo, y muchos otros estuvieron de acuerdo, que Piñera en su fuero interno es mucho más liberal de lo que estamos viendo ahora. Así Entonces, es. ¿por qué te parece a ti que tuvo esa opción? Porque ahí hay una opción. Porque las personas y los estadistas y los líderes en determinadas circunstancias asumen posiciones, plantean y asumen visiones de ideológicas cuando les toca hacerlo. Que yo diga que yo creo que a él le importa un bledo el matrimonio igualitario. Yo creo que él piensa igual que su mujer y que piensa igual que Gonzalo Blumel en eso. Pero claro, no le conviene que él lo verbalice porque tiene que sostener a una UDI que eventualmente puede reprocharle esa situación. Pero no nos perdamos. Para Sebastián Piñera, el que exista o no exista matrimonio igualitario, creo yo, puedo estar totalmente equivocado, creo yo, no es lo medular de su visión ideológica. Lo medular de su visión ideológica es el sistema económico y es el sistema básicamente en que se ancla Pero eso es muy lógica, acuerdo tácito gremialista Chicago Boys de los 80. Es que yo creo eso. Es que yo creo que esa sigue es la siendo matriz. más o menos- Esa es la matriz. Yo creo que sigue siendo en donde más o menos la podíamos cosa así. tener, yo no sé, habían personas como Hernán Vigi, que lo más probable es que no compartían valóricamente lo que pensaba Jaime Guzmán, pero llegaron al acuerdo, y lo más probable que no, Porque era llegaron al agnóstico. acuerdo, mira, tú métete en los Lógico. temas económicos, pero en los temas que tienen que ver, que a mí me interesan, que tienen que ver con temas valóricos, Eso es por otro. está en mi agenda. Ahora. Y eso es un acuerdo tácito, y es un acuerdo político. Ahora, eso dura, Jorge, eso dura. Ese acuerdo, métete tú, Jaime Guzmán, en la cosa valórica. Yo me meto en la cosa política, además yo soy agnóstico y tú no. Dura hasta que tú sientes que hay una fuerza lo suficientemente poderosa que le dice al país, compadre, cambió el eje de la cosa. ¿Sabes qué? Yo puedo sostener. que pasó a ser determinante. Exacto. Yo puedo frenar la ley de divorcio hasta un punto, compadre. No puedo frenarla más. Sorry. Tengo que promulgarla. Upa. Y después las mismas personas que votaron en contra de ella en el Congreso del sector se divorcian. Por eso yo quiero citar acá a Nicolás Grau. ¿Y sabes por qué quiero citar a Nicolás Grau? Dijo en una entrevista hace 3 días atrás, decía que le llamaba mucho la atención lo que había pasado en Chile. Que no habían manifestaciones como en otros países a favor de las reformas. Algo a favor del camino que había tomado el gobierno. En otros países, y esto es muy importante, la calle no se manifiesta solamente en contra de algo, se manifiesta muchas veces a favor. Y a favor de las líneas que va tomando un determinado ¿Dónde? gobierno. No, yo no estoy tan de acuerdo. Sí, ¿Dónde? o sea, Dame un ejemplo. en los Estados Unidos hay obviamente hoy manifestaciones a favor del presidente Donald Trump. Existen. Kirchnerismo, O sea, en pero- Argentina, claro, y el o kirchnerismo, Lula, o exactamente. Están movilizadas porque hay una oposición en contra Lo que- de Trump pero en la calle mucho más obviamente, fuerte. Pero eso no se dio acá, por ejemplo. Es una contrarreacción. Yo diría que nunca es Pero eso- proactiva el apoyo. ¿Por qué es importante justamente ahora? Porque si Sebastián Piñera toma el camino de que no sea determinante, por ejemplo, el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual, porque precisamente va a generar un problema con un partido como la UDI o con sectores evangélicos que lo apoyaron durante su campaña, eso va a depender mucho de cuánto presione ese mundo, sea institucional o extrainstitucionalmente, para que no se produzca ese giro, para entender cuál es el costo. Porque mientras exista un costo político para el presidente Piñera de hacer ese cambio, lo va a pensar más de una vez para hacerlo. Si no existe costo alguno y sigue siendo determinante hacerlo ahora, hacia el otro lado, hacia el lado de lo que puede pensar un Gonzalo Blumel, lo que puede pensar un Felipe Cas, etcétera, obviamente lo va a hacer y va a cambiar y va Distinto es si es que tú le hablas, por ejemplo, de que se requiere bajar impuestos a las empresas. Ahí él te puede defender eso a muerte, hasta el final. Pero es determinante. Pero hasta los tajazos. Final. ¿Cachai? Pero tú dices, el matrimonio igualitario lo voy a defender hasta el final. No lo puede defender hasta el final, porque las sociedades cambian en ese asunto y de repente llega una presión y ya, se promulga. Yo creo que ningún hágase. actor político hoy día tiene la capacidad de garantizar o controlar la agenda o tener ganada la disputa cultural. Hay posiciones ventajosas en ciertos aparatos del poder que te pueden afirmar ciertas tesis o te hacen cierto control fáctico, por así decirlo, en función de esa agenda, pero eso no está garantizado. Yo creo que, y mira, tuve la suerte de trabajar un buen rato con
con Alberto Mayol, el investigador, en la USACH, y nos tocó hacer el segundo trabajo de campo del Chile Profundo, que es el texto que sacaron ellos, que es uno de los menos conocidos, pero yo creo que uno de los más relevantes para entender cómo Chile se explica el funcionamiento de la sociedad, las desigualdades y qué sé yo. Que el Chile Profundo es un estudio que se hace previo al 2011, a partir de cómo la gente se explica el Estado, las diferencias sociales, y aparecen un conjunto de sentidos comunes bien conservadores, otros más liberales, pero que explican un poco el funcionamiento de la sociedad. Y cuando se hace el estudio posterior al 2011, de hecho lo hicimos en el 2016, con Carla Zócar, que era la que lideraba, digamos, el estudio, había una nebulosa en comparación, ocupando los mismos instrumentos, con pocas variaciones, una nebulosa respecto al previo del 2011 muy grande. No había un cambio, no había un sentido ideológico tan claro. Hay un desorden en los sentidos comunes y en la forma en la que nos explicamos la sociedad, donde coexisten aspiraciones colectivas con la defensa inmediata de la seguridad individual para poder seguir por la senda meritocrática que ese mismo sujeto cuestiona cuando se refiere al Chile que está de la puerta de su casa hacia afuera. Entonces creo que eso es un desafío para las fuerzas políticas, el cómo poder conquistar a la sociedad, cómo poder incorporarla en una dimensión más amplia en la política, que es que yo creo que el principal desafío que tiene el Frente Amplio hoy día. Cómo logra sintonizar en ese cruce entre el anhelo por mayor libertad y más justicia, pero no la libertad que ofrece el modelo, porque es una libertad que es falsa, que nosotros sabemos que no es más que la libertad de poder pagar por ciertos servicios y que no garantiza ni condiciones de realización personal, ni subjetivas, ni económicas, sustantivas para la gente. Yo creo que eso está súper claro. Eso es como primer punto. Lo segundo... Convengamos una cosa, Valentina, ahí. Lo que tú estás de alguna manera señalando, y que eso se da en varias encuestas en varios países del mundo, este asunto donde difiere la percepción que uno tiene de lo que me pasa a mí con la percepción que yo tengo de lo que le pasa a sí, pero no es la sociedad. Paradoja de un nombre particular. No me estoy refiriendo a ese caso, a ese tipo de problemáticas en particular, sino que estoy pensando en la variación de los sentidos comunes en un proceso de cambio cultural en Chile que no está resuelto. A eso iba, a lo que se agrega, digamos, las diferencias permanentes entre cómo tú percibes tu propia vida respecto a lo que pasa con el resto, ¿ya? Porque hay variaciones importantes respecto incluso a cómo tú evalúas al país en ese tránsito, en esos tiempos. Sí, pero déjame vincularlo con lo que tú estás diciendo. Me parece súper interesante porque se vincula también a otras cosas que han salido en la reflexión después de las elecciones, que es que la línea derecha-izquierda es más nebulosa, para usar la misma palabra que tú habías usado, que está más difusa, no es tan clara, ¿no? Porque las adscripciones ideológicas con personas que votaron para el Frente Amplio seguramente y que después votaron por Piñera, no se explica a menos que uno diga la derecha y la izquierda están pasando al olvido. Ahora, me parece también interesante en el contexto de lo que estábamos hablando, si eso es así, también uno podría hacer la lectura, o Piñera, digamos, podría hacer la lectura que hay un ámbito de crecimiento potencialmente mucho mayor hacia la moderación dentro de la derecha que hacia los cast, que yo creo que tienen un techo, ¿no? Entonces, si eso fuera así, yo me pregunto, volviendo, no necesariamente por el matrimonio igualitario, ¿no? Pero en general por la agenda un poco más moderada, liberal, más progresista o menos, digamos, decimonónica, también Piñera podría haber tenido la opción de ejercer un liderazgo. Pero se lo va a hacer. No, pero un liderazgo hacia lo liberal. Es que el liderazgo no puede ser lo liberal mientras tú tienes partidos que son antiliberales. Claro, pero es que ahí donde yo... Pero es que te voy a poner otro ejemplo de la nebulosa. Perdona, pero ahí déjame... Yo creo que la UDI, el hecho de que hayan dos sectores en la UDI que están compitiendo por un liderazgo, están los jóvenes, está la renovación y está por otro lado los conservadores. Los mismos principios que tienen... No, yo creo que Belolio y compañía son distintos. Pero más importante aún, pierden la elección interna. La pierden, pero tiene un potencial de crecimiento mucho mayor porque además incorporan a Evópoli, que es evidentemente distinto. Pero Evópoli lo incorpora el gobierno, no lo incorpora la UDI. Es que yo quiero ir al tema. La lógica de la moderación. La lógica de la moderación, a mí siempre me ha causado extrañeza, porque toda la literatura, independiente de lo que digan muchos tuiteros influyentes, señala que las personas votan o participan
políticamente por elementos determinantes. Todos podemos estar de acuerdo de la inclusión, por ejemplo, de personas con discapacidad. Pero algún proyecto de ley que tenga esas características no va a movilizar al 70-80% de la ciudadanía para levantarse un día domingo para ir a votar por una persona. Hay elementos como que sí movilizan a las personas que sí son determinantes. El empleo, el colegio o la escuela de sus hijos, los salarios, y otros elementos, la salud, etcétera, que sí son determinantes. Las personas participan activa y políticamente por cosas que los determinan. Lo que ha dicho Fernando respecto de la opinión del presidente Piñera acerca del matrimonio homosexual, yo creo la opinión que tiene la mayoría de los chilenos. Les da lo mismo. No es un tema determinante. Ojalá existiera para algunos, incluso la mayoría, lo más probable cuando le pregunten va a decir, mira, ya, da lo mismo. Sí, pero sabes que el que sea determinante no es lo mismo que el que sea determinante, incluso no es lo mismo a que sea un ejercicio de afirmación ideológica. Lo que pasa es que la batalla cultural se da entre qué es una urgencia social para poder determinarla y cambiarla ahora y cuáles son las prioridades políticas. Y esa es la real batalla cultural. Ojo, Jorge, yo no estoy diciendo que no da lo mismo el matrimonio igualitario. Lo que estoy diciendo es que dentro de las prioridades de aquello en lo que se cree y que son la base consustancial de la estructura que yo necesito que exista, el matrimonio igualitario no es un complemento indispensable. No es indispensable. Mira, te voy a poner otro ejemplo de la nebulosa solamente porque yo entiendo que ya y por lo tanto lo puedo tiempo. Conceder y puedo aceptarlo. Es concesible. Mira, voy a pensar, estoy pegada con el tema como de la justicia. Hagamos un alto y vale. Tú tienes la palabra cuando volvamos. Eso. Pero nos queda poco tiempo. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.